Sean bienvenidos a esta serie de capacitaciones para el día martes 23. Bueno, hoy tenemos cómo hacer una exposición, ¿cierto? Para el martes 23 vamos a tener herramientas Google. Es en el mismo horario, 2:30 de la tarde, y en la misma plataforma, en la misma dirección para la plataforma. El día 30 de junio tenemos seguridad en la red, también en la misma plataforma, y herramientas web 3.0 y 4.0. Entonces le damos la bienvenida al día de hoy. Gracias por la asistencia. Es cómo hacer una exposición, está a cargo de Unipanamericana y la va a realizar el profesor José Manuel. Ya les voy a hablar de él. Entonces, darle las gracias al profesor José Manuel Sánchez Parrado. Él es docente investigador en Ciencias de la Educación de la UPTC de Tunja, especialista en didácticas educativas y pensamiento autónomo, con experiencia en docencia virtual y presencial en los niveles básica, media, pregrado y posgrado en las universidades Unimeta, Ideas y Unipanamericana. Es el autor del estudio sobre desarrollo de investigación de la Facultad de Educación de la UPTC en 1995 y el desarrollo de pedagogías alternativas en la educación técnica en Puerto Nariño, Amazonas. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta charla. Vamos a iniciar aquí el video. Cordial saludo. Agradecerle a la red, a la mesa de rectores, la gentil invitación. Esta tarde vamos a dedicarle 2 horitas a un tema muy interesante, a un tema que nos ocupa a todos como formadores, como profesionales de la educación, como estudiantes, como profesionales, porque gran parte de nuestro trabajo no es solo aprender, sino comunicar. Y este es un trabajo que no es sencillo, es un trabajo que requiere pulimento, que requiere oficio y que necesariamente hay que ejercitar para lograr. Voy a utilizar un modelo genérico porque no es lo mismo exponer un informe que exponer un tema académico o que exponer en el área jurídica, que exponer los resultados de la investigación. Este modelo es el modelo analítico sintético, que es un modelo general que nos puede servir a todos, porque básicamente lo que consiste es en tomar el objeto de la exposición, desarmarlo, que es la parte analítica, desarmarlo en sus partes, hacer la exposición y luego reunirlo, volverlo a armar para que el auditorio, los asistentes, puedan a partir de ese ejercicio generar las preguntas o los interrogantes que a bien tengan. Lo primero, voy a invitarlos a todos a que hagamos este trabajo que es el calentamiento de la herramienta de trabajo, porque pues los comunicadores nos ganamos nuestro sustento con el sudor de nuestra gargantica, entonces hay que calentarla para que las cosas nos funcionen. Primero que todo, vamos a hacer un estiramiento muscular. Los voy a invitar para que hagamos los ejercicios que aparecen ahí. Por favor, todos, vamos a mover la cabeza hacia atrás. Los músculos del cuello deben sentirse en estiramiento. Vamos a estar hablando 2 horas, por lo tanto, hay que preparar el equipo de trabajo. Vamos a girar hacia los lados. Todos lo estamos haciendo. Hacia el otro lado. Movimiento de rotación del cuello para que se calienten este grupo de músculos. Con la lengua. Perdónenme que le saque la lengua a todos. Bregar a tocar la punta de la lengua al mentón, la cumbamba o la punta de la nariz. A los lados. Hacia adentro,
haciendo cavidad. Recuerde, estos ejercicios son para todos los actos comunicativos que tengamos, clase, exposiciones, sustentaciones. Después de que ya tenemos la rotación y calentamiento muscular y calentamiento de la lengua, vamos a ver el tema de la técnica de respiración. Cuando estamos hablando en público, cuando tenemos un auditorio, tenemos que respirar correctamente. Entonces, de acuerdo al diagrama que hay ahí, vamos a utilizar la respiración diafragmática. Vamos a tocarnos el vientre, todos, por favor, todos. Vamos a tratar de inflar la barriga y al salir el aire, hablamos para que salga, exhale la palabra con el impulso del diafragma. La mayoría de nosotros pues afrontamos una situación comunicativa sin calentar, sin hacer el estiramiento y sin preparar la voz diafragmática. Lo que hacemos es empujar nuestra voz con la clavícula, entonces utilizamos tonos de voz muy altos. A ver, niño, por favor, cállese allá, apague el celular, y ese tipo de cosas cansan la voz. La voz debe salir desde el fondo del estómago y utilizar la garganta como el instrumento sonoro para que se escuche la voz grave, la voz grave. La velocidad y el tono debe ser menor a lo normal. Cuando uno habla en público no puede utilizar el tono y la velocidad usuales de la comunicación cotidiana. Debe respirar y utilizar siempre el aire a partir de la respiración diafragmática. La pronunciación de las palabras, lo que ahí llama dicción, la pronunciación de las palabras debe hacerse de forma más acentuada, incluso gesticulando para que el auditorio escuche una buena dicción con una velocidad adecuada. Por último, la última recomendación es que hablar en público no es una ciencia. Hablar en público es un arte. Por lo tanto, usted es un artista. ¿Listo? Si usted no es espontáneo, si usted es charro, si usted es demasiado pasivo, pues el público se le va a aburrir. Recuerde que la curva de atención son 20 minutos. Después de 20 minutos la gente ya está cansada. Por eso hay que hacer pausas y por eso es que usted debe ser un artista. Entonces, prepare su voz, prepare su voz, prepare su voz, haciendo los ejercicios que le estoy indicando en esta parte de la presentación. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer ejercicio de voz gruesa, tono grave. Todos deberíamos intentar antes de que el público lo esté viendo, ¿no? No como en este caso que todos están riendo. ¿Me escuchan? ¿Pueden hacer voz grave? A ver, levante la mano. ¿Quién va a hacer la voz grave? ¿Hay por ahí alguien levantando la mano? A ver, un ejemplo de voz grave. Lo escuchamos. Actívate. No Sandorma. Bueno, ahí les puse el texto del No Sandorma. Escoja la canción que quiera, ¿no? Y hágala en tono grave. La música a ver, la canción de La Fina. ¿Se acuerdan del comercial de La Fina? La Fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina. Y esa voz grave hace que se caliente todo el aparato y así funciona. No Sandorma, no Sandorma, tu pureo principesa. Bueno, a nadie le gusta la ópera porque no es muy común, pero a mí me ayuda a calentar muy bien la garganta. Y recuerde, el mejor amigo del expositor, por aquí lo tenemos, el vasito de agua.
La garganta se deshidrata a medida que va hablando. Por lo tanto, usted debe hidratarla. La hidratación, clave. Si no, usted termina completamente disfónico. Entonces, sea espontáneo, obligue a la gente a seguirle el ritmo, involúcrela con el tono, con los silencios, con la variedad, porque si no la exposición se le va a poner monótona, aburrida. ¿Listo? Bien, después volveremos a hacer otro ejercicio para mantener el tema del calentamiento de la garganta. Ya tenemos la parte de la herramienta, ahora vamos a la parte del tema. El tema. ¿Quién más que usted debe conocer su tema de exposición, no? Ubíquelo, delimítelo. ¿Qué es lo que usted pretende comunicar a los demás? No lo deje abierto, porque improvisar seguramente lo va a llevar por caminos que usted no se las sabe todas. Y el auditorio siempre va a estar preguntando si está interesado y va a estar interviniendo. Entonces, defina bien qué es lo que va a hacer. Siempre lleve consigo sus fuentes. No exponga sin cifras, sin datos. Fundamental. En el ejemplo que voy a hacer a continuación, siempre van a haber datos, cifras y fuentes, porque usted no se las sabe todas. Y no es usted que siempre es autor de las cosas. Detrás suyo hay un montón de lectura y un montón de información que usted expresa a los demás. Siempre lleve sus cifras y datos. Propóngase objetivos claros. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? No memorice, porque va a terminar como el señor ahí de la gráfica, el campeón mundial de memoria. Exponga por comprensión. Usted domina su tema, léalo, no se lo memorice, léalo, domínelo por comprensión, que le va a salir más espontánea y más agradable la charla. La gente se da cuenta cuando usted está memorizando y cuando está recitando los datos. Muchos, por ejemplo, olvidan, porque la memoria es traicionera, olvidan los datos y empieza uno a mirar para el techo y empieza uno a hacer un lenguaje corporal que lo delata y se le ha olvidado. Y ahí queda. Entonces, por comprensión, no lo olviden. Defina el tipo de análisis que va a hacer. Recuerde que les dije que este era un modelo analítico sintético. Hay varias clases de análisis. O sea, bueno, yo les traigo un análisis, pero hay que completar qué tipo de análisis es el que trae. Hay análisis de causa-efecto, hay análisis estadístico, en fin, como unas 16 clases de análisis diferentes. Entonces uno tiene que definir qué análisis es el que voy a hacer. En este caso, pues voy a hacer un deductivo, o sea, voy a empezar de lo general, deductivo de lo general, y luego me voy a pasar a lo particular. Cuando es lo contrario, un análisis inductivo, entonces inicio con un particular, con un ejemplo, con una situación y la extrapolo hacia lo general. En este caso voy a utilizar la deducción. Y por último, no sea charro, sea espontáneo, man. Sea creativo, hay que dramatizar. Recuerde que esto es un arte, hablar en público es un arte. Dramatice, hay que hacer dramatizaciones, hay que de vez en cuando improvisar reacciones emotivas, como la risa, como la ansiedad, como la pena, para que el público siempre esté conectado con el mensaje. Eso es dramatizar. Bien, pues en nuestro medio digital que nos desenvolvemos, tenemos la gran herramienta del PowerPoint o todos los otros aplicativos para exposición. Aquí hay unas reglas que yo creo que la mayoría utilizamos. Nadie pone texto en las diapositivas, nadie. Nadie pone un bloque de texto y se pone a leerlo para que la gente lo escuche leer. No, yo no creo. Ya en este tiempo no creo. Yo sé que todo el mundo lo que pone es imagen y explica, ¿cierto? Entonces no hay lectura literal. Hay que utilizar las imágenes oportunamente. No hay que ponerle animación a las palabritas porque pues eso cansa, satura y distrae. Y la gente no quiere distraerse, la gente está muy interesada en su tema, por favor, entonces no los distraiga.
Utilice siempre imágenes novedosas. Si no las encuentra googleando, pues invénteselas. Invénteselas. Usted mismo puede hacer sus gráficos. De todas maneras, el gráfico tiene que corresponder a la secuencia del tema, ¿cierto? Todo tiene una secuencia lógica. No puede ser que usted haga una exposición en donde quede como algunas películas de cine colombiano que inicia y viene la trama y luego se enciende la luz. Y usted queda ahí, ¿qué pasó? ¿En qué terminó? Así hay mucha obra, ¿no? Que lo deja usted con la boca abierta. Ah, muy bueno. No funciona. El público siente lo que usted trae y tiene que tener su secuencia. Por lo tanto, incluya gráficos que vayan dentro de esa secuencia, no que salgan ahí como traídos de los cabellos a ver qué pasa. Al final de la presentación, pues, hay una dinámica que todos podemos emplear, que es abrir el espacio para que haya como un panel de preguntas, un panel de intervención. Y muchas veces lo que hace el expositor es que un auxiliar pasa hojas o pedazos de hoja donde se escriben las preguntas para que todo sea un poco más... La gente coge el micrófono y se queda con la palabra. Entonces no es muy conveniente dejar eso tan abierto. Hay que dejar las preguntas escritas también para las memorias de la exposición, ¿no? Y si uno se da cuenta que toca modificar, toca. Hay que modificar y hay que hacer el uso de las herramientas de, del PowerPoint. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el cambio de puntero. Aquí hay unas opciones de puntero. Por si usted quiere hacer una nota sobre la gráfica, ¿sí? Señalar, entonces elige y hace el marcado sobre la gráfica por si hay que corregir algo o añadir algo. Ok, bueno, esas son como unas reglas generales que con el uso intensivo del PowerPoint en los últimos 20 años debemos ya manejar. Poco texto, recuerden, máximo 6 renglones, máximo. Que aquí me fue la mano, ¿cuántas? Ah, 10 reglas de oro. Bueno, entre 6 y 10, digamos. Listo. Vamos a hacer aquí el cierre y continuamos. Voy a poner un ejemplo que para muchos conocidos pues es una temática poco conflictiva, ¿no? Ciencia y fe. Muchos dicen que no hay conflicto, que eso todo va para el mismo lado. Esta es mi temática de ejemplo de una exposición. Entonces, el título tiende a reflejar una situación que voy a desarrollar a continuación. Mi punto de vista es filosófico, yo hago filosofía, enseño filosofía, economía, entonces hago el punto de vista epistemológico para que salga un tema que primero que todo domine y segundo, de pronto genere interés, ¿no? Aunque muchos lo rehuyen. Muchos dicen, ya llegó este man con el conflicto, vámonos. Vamos a estar usando para mirar la secuencia de la exposición, los recursos de la exposición, pero también para mirar un poquito el contenido, pues porque todos estamos dedicados al tema de educación y todos sabemos las condiciones en las cuales la educación colombiana se encuentra en este momento. Entonces, vamos a ver qué sale entre ciencia y el tema de fe. Primero, la introducción. Les dije que iba a hacer una introducción deductiva. En este caso voy a partir de un general, de un principio general. Mi fuente, siempre las fuentes, fundamental, tener fuente a la mano, el librito, porque él es el fundamento de lo que estoy diciendo. Este señor es doctor en filosofía, universidades de Inglaterra, Estados Unidos, personaje que tuvo una experiencia muy interesante, fue a comprar un perro pastor alemán y le vendieron un lobo. Y terminó viviendo con el lobo y terminó, dice él, aprendiendo más de los seres humanos con el lobo que conviviendo con los humanos. Se llama Mark Rowland, en su libro famoso El profesor y el lobo, explica este elemento que es mi punto de partida. Siempre intente partir de algo novedoso, de un punto de vista que usted maneje para lanzar la temática.
Lo que dice él es que los seres humanos somos seres de manada y somos parte de los monos antropoides por evolución. Nuestros primos eh, desarrollaron un tipo de inteligencia que se llama la inteligencia símica, con M, símica. Él dice que la inteligencia de este grupo de seres, incluyendo a los humanos, está basada en tres cosas fundamentales, y esto es durísimo para la mayoría de personas. En tres cosas: la mentira, el engaño y la intriga. Y que los lobos no, los lobos pertenecen a otro tipo de manadas donde no hay mentiras, todo se sabe muy claramente, todo el mundo tiene muy claro su rango, su posición, y no tienen conflictos dentro de las manadas de lobos, por ejemplo, dice él, como si los tenemos en las manadas símicas, que tienen la inteligencia símica. Mentira, ¿por qué? Porque nosotros nos mentimos, nos encantan las mentiras. Nosotros vivimos diciendo mentiras, vivimos creando mentiras, creamos ficciones por naturaleza, por nuestra vida social y cultural, creamos mentiras. Y, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, el filósofo, dice, el hombre es un ser que crea monstruos con sus mentiras y esos monstruos terminan dominándolo, terminan devorándolo. La mentira. El engaño. Siempre estamos creando situaciones con un sentido diferente al de la verdad. Todo a nuestro favor. Somos seres que también intrigamos, ¿no? Para que el grupo no nos explote, pero que nosotros podamos explotar a la manada. Esta es la esencia, es una antropología diferente, una visión del hombre muy lejos del idealismo que tenemos en Occidente. La inteligencia símica, característica de la mente humana, la mentira, el engaño y la intriga. Y eso nace con la supervivencia. Sencillo, una manada de monos que va en fila y una de las monas va con su monito a cuestas, con mucha hambre porque no han comido, y de pronto ve una deliciosa fruta, un racimo de plátano. Ella inmediatamente hace como que no ven, para que los otros no se den cuenta. Y continúa con la fila, y cuando ellos se distraen, ella se devuelve y los consume para su propio beneficio y el de su pequeño. Esa es una condición natural de este tipo de inteligencia. Los jóvenes en las manadas de simios engañan al macho alfa permanentemente para evitar que éste los castigue por acercarse a las hembras que son de su propiedad, ¿no? Entonces los jóvenes siempre intrigarán con las hembras para tener encuentros furtivos y poder engañar al macho alfa y pues mantener a la colonia con un líder, pero con intriga y mentira dentro del proceso. Esto va a ser fundamental, es una introducción porque después va a llevar a otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo de esa inteligencia. Entonces aquí hay un gráfico como los que les dije antes, un gráfico que me inventé, este es de mi autoría, y en este gráfico voy a hacer dos cosas interesantes que usted tiene que aprender a lograr. Uno, formular sus hipótesis. Sus hipótesis son las respuestas que usted da a una situación. Toda exposición debe tener unos puntos de partida, que son sus hipótesis. Hipótesis, lo que está antes de la tesis. En la parte de abajo izquierda aparece ya enunciada la tesis. Entonces hice dos cosas con este gráfico y no cansé a la gente leyendo, ¿cierto? Porque si aparece un montón de renglones, seguramente hasta se van a dormir. Recuérdenlo. Hidratar la garganta. Presentación de la hipótesis. Entonces, ¿cómo varía, cómo evoluciona el pensamiento de los seres humanos?
El punto de partida es el pensamiento mágico, que no es un tipo de pensamiento. Mi hipótesis es que el pensamiento mágico es realmente un sentimiento mágico. Ese sentimiento mágico está caracterizado por el miedo. Los seres humanos somos seres miedosos. El miedo es algo que nos acompaña siempre. Tenemos unos miedos fundamentales y eso es lo que configura la cosmovisión del pensamiento mágico. ¿A qué le tenemos miedo la mayoría de los seres humanos? 1, a la muerte. 2, a la oscuridad. Por eso nunca mande un niño a apagar la luz. No le va a hacer caso, le va a asustar. 3, el miedo al dolor. Todos los seres humanos compartimos ese miedo. Y el miedo a la soledad, ¿cierto? Y otro montón de miedos que también la sociedad nos ayuda a crear. La superstición, los prejuicios, ¿sí? Eso de pensar que lo blanco es bueno y lo negro es malo, por ejemplo, ¿cierto? O que lo diestro es bueno y lo siniestro, o sea, lo izquierdo es malo. Eso es un prejuicio. Y que todo lo diestro es bueno. Entonces, hasta en la política hay, ¿no? La derecha y la izquierda, ¿sí? ¿Sí ve cómo configura la cosmovisión? Los negros se mueren de la peor manera, de pronto un policía se les arrodilla encima, y los blancos que no son tan mal arrestados, así estén haciendo sus cosas. Son prejuicios que tenemos desde esa época fantástica. Y jerarquías, ¿no? Jerarquías. Aquellos que están cerca del poder y los que están lejos del poder. Aquellos que están al lado del más fuerte gozan, los que están lejos del más fuerte sufren. Y ahí inicia nuestro proceso evolutivo del pensamiento. Ese sentimiento mágico es fundamental en muchas cosas. Increíblemente, hay gente que lo utiliza para producir ciencia. ¿Sí? Se necesita soñar cosas mágicas para que ocurran. Alguien soñó que nos íbamos a comunicar algún día por teléfono sin usar el cable. Ese fue un sueño. Un sueño fantástico, se convirtió en realidad. Ok, vamos a tener máquinas que lavaran la ropa, como Francis Bacon por allá en el Renacimiento, que soñaba que iban a haber máquinas que harían el trabajo pesado de lavar, por ejemplo. Ese tema de la fantasía nos ha llevado lejos también. Está ahí con nosotros, pero se puede convertir en todo un problema. Ese pensamiento, perdón, ese sentimiento mágico hace que la gente se pegue, imagine usted, por emoción, ¿no? Por emoción. El sentimiento es emocional, no es tan racional, olvídese. Es emocional. Usted está enamorado de sus ideas, enamorado de su forma de ver la vida, enamorado de sus fantasmas, de sus ídolos, de sus brujas, de sus espantos, de todo esto está enamorado. Entonces no le toquen eso, contradecir a una persona mágica y decirle que no, leer la mano no tiene nada que ver con el futuro, eso es tocar un sentimiento, eso no se debe hacer. Una persona mágica es así, ya. Ese tipo de sentimiento evolucionó hacia el más extendido que hay ahorita, que está ahí en verde, que es el sentimiento religioso. El sentimiento religioso está muy extendido, casi el 90% de la población humana tiene un sentimiento religioso piadoso muy, muy fuerte, heredado por cultura. Nosotros cogemos los niños, les enseñamos, sentimos que esa es nuestra obligación, enseñar y reproducir la cultura, tanto fantástica como religiosa, ¿cierto? Sin que opere, ojo, sin que opere el cuestionamiento racional que está ahí en el tema religioso. Me están preguntando que qué tiene que ver. Estoy haciendo la secuencia de exposición, ¿no? Regresemos aquí al punto que está en rojo. Estoy presentando la hipótesis para después tener que sacar la tesis. ¿Listo? Entonces, termino esta parte del cuadrito. ¿Qué hace la filosofía por los seres humanos? Rompe con estos elementos sentimentales porque crea dudas, porque pone la lógica a funcionar y la dialéctica. El filósofo cuestiona. Entonces, haga de cuenta usted que los niños estamos acá con el pensamiento mágico y religioso y los adolescentes están acá con el pensamiento filosófico.
todo lo cuestionan, todo lo preguntan, nada lo admiten. Y por último, a la derecha, el resultado de todo este proceso es la ciencia. Aquí es donde estamos culturalmente alejados. Nuestra cultura es una cultura más religiosa, como vamos a ver después en el tema de las fuentes. Nuestra cultura genera elementos muy duros, como son violencia, machismo, racismo, clasismo, corrupción. Entonces, la tesis de esta exposición, de ejemplo, es que a partir de esta evolución hay grupos, sociedades que se quedan en el desarrollo del pensamiento y abordan mucho más el tema cultural y muy poco el tema de ciencia, que en educación debería ser la clave, ¿no? Las universidades están hechas para desarrollar el pensamiento científico. ¿Cómo lo hacen? Mediante la prueba experimental. No hay ciencia sin prueba experimental. Y el desarrollo de esa prueba experimental es lo que genera nuevos abandoné mi sentimiento mágico, soy muy religioso, hago filosofía, hago ciencia. Bien. Siguiente elemento de la exposición. Vamos a hacer la pausa activa. ¿Listo? Toda exposición tiene que tener una pausa activa. Les voy a pedir a todos los asistentes que nos pongamos de pie. No, yo no tengo aquí audio de regreso. ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Ya hay información? Ok, bueno, vamos a hacer una pausa activa que es muy importante. Las pausas deben mantenerse en un orden de tiempo para que la gente no se duerma. 20 minutos más o menos entre pausa y pausa logra que las personas estén interesadas, vinculadas y recuerden ir haciendo la formulación de sus preguntas. Hay por ahí gente preguntando ya, pero no las dejen en el aire, ténganlas para la parte final, para el panel, que es fundamental en la exposición. Listo, vamos a hacer esta dinámica de ritmo. Creo que todo el mundo baila, ¿cierto? Lleva ritmo. Entonces, esta es muy sencilla, la vamos a hacer así. ¿Listo? Presten atención, pues después la vamos a hacer todas. No sé si después podemos activar todos los micrófonos para escuchar el coro. Este va a ser el primer coro virtual por Zoom. ¿Listo? Empieza así. Baila negra, baila, ay mueve la cintura, que a mí me da locura el verte así bailar. Es muy fácil el ritmo, es un ritmo sencillo. Recuerde que el expositor tiene que ser artista, tiene que saber declamar, tiene que saber cantar, tiene que saber bailar. Pues, para eso le pagan a uno, para mover a la gente y estar todos atentos. ¿Listo? La vamos a repetir. Listo, a la 1, a las 2, a las 3. Baila negra, baila, ay mueve la cintura, que a mí me da locura el verte así bailar. Entonces, la doctora Herminda va a hacer el coro. ¿Está la doctora Herminda por ahí? La doctora Herminda le toca hacer sola el coro. Ponga cuidado, doctora, porque ahí va el coro. Mire cómo dice, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar, con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. Y todos le respondemos al final. Baila así, negra ya. Baila así, negra ya. ¿Listo? ¿La entendió? ¿La tenemos? Sí, profe, pero yo soy mala cantando. No, como mala cantando, tiene que hacer No, buena exposición. Listo, con todo el grupo entonces, y le ayudamos ahorita a la doctora Arminda. ¿Listo todo el grupo que le abran los micrófonos? ¿Quién está administrando? Cada uno. Que hablan los micrófonos, ¿listo? Los queremos escuchar todos. Vamos a ver si sonamos al tiempo. ¿Listo? ¿Están abiertos? Bueno,
A la 1. Fernando también va a cantar. El coro está haciendo el gato. Se le comió la pantalla al profe. No, Baila, negra, baila. Ahí mueve la cintura. Al coro se hizo. Baila, negra, baila. Ahí mueve la cintura. Al verte así bailar, al verte así bailar, con Tu movimiento me voy a morir. con Tu movimiento me vas a matar. Bueno, le trajo un poquito, pero ahí está. ¿Listo? me voy a morir. Con tu movimiento me vas a matar. Baila así. Vamos a ponerle orden. Nos perdimos de tanto movimiento. Nos perdimos. Con tu movimiento me vas A matar. De nuevo el coro. Anda negra, baila, ay mueve la cintura, que a mí me da locura el verte así bailar. Anda negra, baila, ay mueve la cintura, que a mí me da locura el verte así bailar. ¿Listo? ¿Lista la pausa? Muy bien. Estiramiento, por favor, estiramiento. Hacia atrás. Muchas gracias, Listo, muy bien. Eso es lo que llama una pausa activa, ¿no? Vamos a cerrar el micrófono. Le pedimos al auditorio que ya. Bueno, entonces hemos hecho varias cosas importantes para que la exposición salga bien. Primero, preparar la herramienta de trabajo, recuerde. Segundo, definir el tema, delimitarlo, que es lo que estoy haciendo yo. Por allá me preguntaba alguien que qué estaba haciendo. Estoy buscando exponer una hipótesis, formulando una tesis y luego tengo que sacar una conclusión de eso para que no quede con la boca cerrada el auditorio. ¿Listo? Ese es el repaso general. Bien, vamos al siguiente punto. Formulación de la tesis. Me devuelvo. ¿Dónde quedé? Aquí en la parte de abajo. Aquí dice que estas sociedades que tienen muy arraigado el sentimiento mágico y el sentimiento religioso, ¡tarán! ¡Qué dolor, qué pena! Están unidas por la fe, sí, mucha cosa religiosa, mucho sentimiento religioso, pero tienen una cultura que genera violencia. Pues eso no hay que explicarlo mucho. Los musulmanes no nos quieren ni cinco. ¿Sí se han dado cuenta de lo que hacen los musulmanes con los cristianos? Llevamos 1500 años peleando entre musulmanes y cristianos. Cuando el Estado Islámico coge a algún cristiano por allá en sus áreas de influencia, le cortan la cabeza. Eso es violencia. Sencillo. Muchas guerras surgen por temas religiosos. Bien, la cultura, el machismo. La mayoría de las religiones actuales no tienen sacerdotas, no tienen obispas, no tienen papas. Son hombres, son machistas. Recuerdan, toda la culpa es de Eva, ¿sí se acuerdan? Cuando Abraham quiso cambiar de esposa, cogió a su esclava de toda la vida, le dijo, chao, bella, chao, al desierto que yo me voy a casar. Entonces, machismo, cantidad. Clasismo, todo está bien en jerarquías. Eso dice aquí la tesis. Estas sociedades que no hacen filosofía, que no hacen mucha ciencia, tienen esa clase de problemas. Esa es la tesis. Cuando usted haga su exposición, siempre deje clara la tesis, porque lo que sigue a continuación es la demostración de esa tesis. Por último, el tema de la corrupción. Sociedades muy dadas, como son de clases, a favorecerse aquellos que tienen el poder, ¿cierto? Hay unos arriba y otros abajo. Esas son sociedades que generan ese tipo de relaciones. ¿De dónde sale eso? Aquí lo tenemos. Las sociedades dadas a la filosofía, ¿conocen alguna? Casi no hay. Filósofos casi no hay. Menos ahorita en la pandemia, creo que todos se van a quedar
graves de trabajo. Porque la filosofía no da dinero. Muy poca gente se dedica a la filosofía, pero la base de la ciencia es la filosofía. Si usted va a hacer ciencia y se salta a la filosofía, entonces frecuentemente se va a estar devolviendo desde el pensamiento mágico religioso hasta la ciencia, y así sucesivamente. Casi poca gente se dedica a la filosofía. Y mire qué importancia tiene en una sociedad que haya filósofos. Bien, me voy para la tesis. Aquí es donde me toca coger las fuentes y mostrarlas. Dice, mire, yo estoy afirmando esto por esto. Esto no me lo inventé yo. Ahí, por ejemplo, hay un titular. ¿Lo están leyendo? Eso salió en uno de los más importantes medios de información de Argentina, Infobae. Se lo recomiendo. Es uno de los mejores periódicos web que hay en esta parte del mundo, Infobae. Periodistas muy cultos, escribe gente. No, el periodista argentino es muchísimo más culto que el que conocemos aquí en Colombia. Por ejemplo, este artículo, usted lo lee, se lo recomiendo leerlo completo hasta la parte de abajo, trae un muy buen análisis de algunos teólogos sobre el impacto del sentimiento religioso y mágico en la riqueza, en el tema de la ética y la moral. Fundamental leer este artículo. Ojalá lo leamos. Por reto, a ver, por reto. Porque es eso, la religión domina muchos aspectos de la vida, la fantasía domina muchos aspectos de la vida, sin hablar de una religión en particular. Todas las religiones influencian mucho lo que tiene que ver con la ética, la moral y la visión que tiene el hombre de la riqueza y del sentido de esa riqueza en la vida. Lean, se lo recomiendo para que revisen el titular. Otra fuente que apoya la tesis. Siempre que haga una exposición, lleve gráficos estadísticos. Por favor, se lo recomiendo 1A. Así como lleva la pausa activa, también afánese por llevar gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico le permite a usted hacer una clase completa, ¿sí? Puede que un texto grande como este no mucho, porque la gente leer ahí con la gente es complicado. Pero cuando usted lleva un gráfico y coge las dos variables del gráfico, ¿cierto? En volumen de religiosidad aquí, por ejemplo, volumen de personas religiosas contra ingreso per cápita. Esta variable de abajo aquí es el ingreso per cápita. Se da cuenta de este titular. Eso no lo dijo el expositor, es una fuente. Cuando usted lleva fuentes, ¿qué tiene que decir el auditorio? Tome nota y léanlo. Documentense. ¿Qué está diciendo aquí? Mire, aquí estamos, los 600 millones de latinoamericanos. Mire. ¿Qué está diciendo? Pues que nuestro ingreso per cápita es bajito, bajito. Estos son países que generan muy poco para el mundo. Nosotros al mundo le estamos dando muy poquito, problemas, lo que le estamos dando. Aquí en América Latina hay países que trabajando un año igualan solo lo de una ciudad de Norteamérica, por ejemplo. Lo de una ciudad. La sola ciudad de Los Ángeles produce como tanto en un año como lo de varios países de Centroamérica. Solo la ciudad de Los Ángeles. O sea, somos sociedades que realmente no le estamos aportando mucho al mundo en términos de producción y de bienestar propio, porque aquí está el ingreso per cápita, ¿no? Lo que yo me gano, o se gana cada uno de ustedes en un año. Nos quejamos, salarios muy bajos, paro. Pero es que estamos produciendo poco. Aquí, en color azul, en este gráfico, recuerden la tesis, estos grupos generan pobreza, corrupción, problemas de violencia, que son las características de la pobreza, ¿no? En azul y en gris, pues están los países asiáticos, los países que están produciendo más Producto Interno Bruto, pero que no se dedican tanto, mire esto, al tema de la religiosidad. Recuerde que no estoy hablando de una religión en particular, porque allá hay shintoístas, hay budistas, confucionistas, y ellos son más productivos en términos de ingreso per cápita. Lo cual puede ser un argumento para reforzar la tesis que expliqué antes. Bueno, mire este otro titular de periodismo digital. O sea, cuando uno encuentra estos titulares y va armando la exposición, entonces dése cuenta que
busca apoyar, apoyar, apoyar lo que produje primero como tesis de la exposición. ¿Sabes por qué los países más pobres son los más religiosos? Les quería hacer un caso muy particular. En la gráfica anterior, Estados Unidos. Mírenlo acá donde está Estados Unidos. La primera economía del mundo. Está en medio del fenómeno. Es algo fantástico de estudiar. Es algo muy interesante que un país religioso, porque no es que no sea religioso, los gringos son religiosos. Lo que pasa es que son luteranos y puritanos ingleses, descendientes de ellos. Entonces, para eso hay que leer a Max Weber. ¿Sí se han leído a Max Weber? Es una cosa, un fenómeno muy interesante. Allá la pobreza es una vergüenza, ¿sí? Entonces utilizan su religiosidad para la producción. Usted coge una moneda de dólar, ahí dice, we through God. ¿Sí? Nosotros creemos en Dios, dice en las monedas de dólar. O sea que se está utilizando la religiosidad para la productividad. Y está aquí, miren, amarillito, aislado el caso de los Estados Unidos. Es una economía muy grande. Si el mundo produce 75 dólares en un año, ellos producen 17 de esos 75 dólares. ¿Sí? Poder económico muy grande. Bueno, ya les ha mostrado este otro argumento. Y por último viene la síntesis. Entonces, tengo que lograr crear una síntesis a partir de lo que dije, porque todo tiene que quedar hiladito, ¿no? Todo tiene que quedar hilado, como una canción. Una canción es bonita cuando hay una lógica, ¿cierto? Cuando desde el inicio comienza a tener sentido el mensaje hasta el final. Eso es algo que gusta, ¿sí? De lo contrario, va a quedar uno siempre. Que hay una síntesis. La especie humana es una especie muy joven. ¿Sí? Vamos a hacer, nos creemos mucho. Los humanos somos muy petulantes, muy creídos. Muy creídos. Nosotros hasta elegimos el ser más bello de todo el universo. La Miss Universo, ¿no? Pues claro. El universo es infinitamente grande. 100.000 millones de galaxias. Aquí en la Tierra se escoge el ser más bonito. Así somos. Le damos título a las cosas, según nuestra medida, ¿no? Parece que el mundo es la medida del hombre. Pero somos una especie muy joven, según lo que dije en la gráfica, que quede unido. Mantiene su sentimiento religioso y mágico, y eso como que es una función doble, ¿no? Lo mantiene uno en la infancia. En la infancia el pensamiento, porque uno no logra cuestionarse, eso está prohibido, usted no cuestione, usted tiene que quedar ahí. Ninguna religión te estimula a cuestionar el dogma, ninguna. ¿Sí? Tienes que quedarte ahí reproduciendo y repitiendo los elementos de tu fe. Algunos pues lo consideran parte como de la cultura, ¿cierto? Y la cultura se construye con eso. Alguien preguntaba, por ejemplo, por qué los japoneses son tan limpios. ¿Cómo es que celebran que ganaron un partido solo después de que recogieron la basura? ¿Sí? Primero recogieron la basura allá en las graderías del estadio del Mundial y luego celebraron el triunfo. Que cuando uno va y mira su cultura, resulta que el Shinto, la religión tradicional japonesa, habla de la pureza, la limpieza en todos los aspectos de la vida. Por eso se quitan los zapatos antes de entrar a su casa. Y a pesar de que cocinan ahí en la sala, en un hueco, el piso permanece absolutamente limpio. Los niños comen en las escuelas, en los salones de clase, no hay comedores. Y los niños ayudan a lavar los baños. ¿Sí? Tienen turno, llevan sus guantecitos, hacen el lavado por cultura y religión. El Shinto lo obliga a hacer eso. ¿Ve? En nuestra cultura, ¿qué se dice del aseo? Recuerden, el agua. Y esta situación nos lleva a problemas de pérdida de nuestras potencialidades. Si usted encuentra que hay cosas que no funcionan, entre la síntesis
la tesis, la hipótesis y la introducción, dígamelo. ¿En dónde se rompe la secuencia? Si yo estoy forzando la secuencia en alguna parte, dígamelo. ¿O qué autor me pone a romper la secuencia? Porque este es un constructo teórico, ¿no? Lo que estoy usando es una exposición de un discurso teórico que lleva a esta síntesis. Paso muy importante. Siempre cierre con las fuentes. No deje que la gente solo lo escuchó y se fue. Por eso cuando usted va a misa ya le dicen, de la carta de San Pablo a los Corintios, ¿cierto? Le dan la fuente. Queridos hermanos, ¿de dónde saqué yo esta información? Pues ahí está mi filósofo, doctor en filosofía, de universidades europeas y norteamericanas, profesor de la Universidad de Miami, ha escrito 6 libros. Este libro, El filósofo del lobo, lo han publicado en 11 países. Ya no se encuentra aquí en Colombia. No se encuentra fácilmente. Este ejemplar lo tuve que buscar por Mercado Libre. Pero clave para entender una nueva antropología. Nicolás Maquiavelo, nuestro querido presidente Duque escribió Maquiavelo en Colombia, otra obra de un Maquiavelo, el fin justifica los medios y nuestro egoísmo, ¿no? El mono no tiene amigos, el mono tiene aliados. Coinciden. Bueno, les dejo los vínculos de las noticias. Este señor Michael Foucault, genial para leer. La arqueología del saber es un libro clave, sobre todo por lo que somos educadores. Los educadores tenemos que cuestionarnos todo el tiempo sobre lo que hacemos. Mire, la edad de un maestro de retiro, la edad de retiro del maestro, no es cuando él no puede enseñar, sino cuando deja de aprender. Cuando uno como maestro deja de aprender, se puede retirar. Ya no tiene nada que decir. ¿Listo? Entonces, fuentes. Siempre dejar bibliografía de fuentes. Alguna vez que estuve hablando con mormones, ellos siempre me preguntan, ¿usted dónde leyó eso? ¿De dónde sacó eso? Siempre. ¿De dónde lo sacó? Y toman nota. ¿Sí? Toman nota, no lo dejan a uno mentir. Tiene que ir reseñando lo que está explicando o lo que está comentando. Quiero cerrar, antes de las preguntas, con este grupo de personajes. Ellos maduraron de la ficción a la ciencia. Tienen en común todos que son gnósticos, agnósticos. O sea, el tema religioso no es un tema para ellos. Ellos se apartaron del sentimiento religioso y se dedicaron a la filosofía, a la ciencia y a la tecnología. Afortunadamente hoy en día tenemos nuestro Leonardo, nuestro Einstein vivo, ¿no? Que es el señor Elon Musk, lo tenemos acá a la izquierda. Les recomiendo leer sobre Elon Musk, estar viendo los videos de SpaceX, la empresa que en 18 años ya está llevando gente al espacio. Semana pasada llevaron 2 astronautas ahí en una cápsula. 18 años. En 18 años logró lo que la NASA no logró en 60 años. Y ya está listando esta semana las pruebas del supergigante cohete con el que se va a ir a la Luna y a Marte. Eso del mundo fantástico se vuelve mundo científico. Me refería a eso cuando dice la salvedad. Elon Musk, él es sudafricano, no es gringo. Vive en los Estados Unidos pues porque allá se pueden hacer esas cosas y hay el capital para hacerlo. Elon Musk también trabaja con el tema de los carros eléctricos, ¿no? Va a cambiar toda la visión. Trabaja SolarCity, trabaja Neuralink, una empresa que conecta el cerebro con la inteligencia artificial para que no perdamos el control de la inteligencia artificial y nos ocurra lo de Terminator. Por aquí, Stephen Hawking, que fue persona religiosa, pero a partir de su experiencia con la ciencia, terminó apartándose de su fe porque definitivamente él dijo, no encuentro un lugar en este universo para Dios. Está Albert Einstein,
que pues transformó la realidad. Gracias a él nos estamos viendo nosotros, ¿no? Sin la teoría de la relatividad no podríamos tener computación. Todo el mecanismo electrónico de procesamiento se basa en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Este judío que aparece acá. Más atrás, pues, otro genio que tenemos ahí vivo, Bill Gates, gran personaje. Los invito a ver la serie de Netflix sobre Bill Gates para que dejemos de especular tanto por ahí con lo que dicen en Facebook, porque resulta que ahora la gente no lee, la gente ahora, Facebook, ¿cierto? Y lo que dice Facebook, palabra, ¿no? Bill Gates. Tenemos por último, ya respondo a las preguntas, y Isaac Newton, el gran Leonardo da Vinci. Leonardo, yo voy a hacer una conferencia solo sobre Leonardo y su gran impacto en la religión cristiana. A pesar de ser ateo, un ateo total, tiene un gran impacto en la religión cristiana. Y el gran Arquímedes de Siracusa, ¿no? Gran genio mecánico de la antigüedad. Estos personajes maduraron, son lo más maduro de nuestra especie. Afortunadamente, tenemos seres que rompen el molde, que no es fácil, ¿cierto? Llegar a eso. Bien, bien, bien. La última pausa. Nos devolvemos con la negrita. ¿Dónde anda la negrita? Ah, acá. No. ¿Dónde está la negrita? Ok. Última cantadita para irnos. Se acabó la agüita. Todos de pie, por favor. ¿Listo? Vamos a abrir el micrófono. Ahora sí, ya la tenemos. Sí, señor. Ok. Entonces, la doctora Herminda, yo veré, doctora Herminda, esta vez sí en coro. Todos hacemos la estrofa y luego usted el coro. ¿Listo? 1, 2, 3, todos. Baila negra, baila. Ay, mueve la cintura. Y a mí me da locura el verte así bailar. De nuevo. Baila negra, baila, ay, mueve la cintura, y todos esos chinos me mueven, que a mí me da locura el verte así bailar. La doctora Herminda. Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar. De nuevo, con tu movimiento. Con tu movimiento me voy a morir. Con tu movimiento me vas a matar. Baila negra ya. Con tu movimiento me voy a morir. Con tu movimiento me vas a matar. Ok, con tu movimiento me vas a morir. Con tu movimiento me vas a matar. Baila así, negra ya. Les agradezco muchísimo la atención. Estuvieron muy juiciosos, aparte de que el tema es polémico. Vamos a escuchar ahora las preguntas que están formulando para que pues, hagamos el debate, ¿no? Todo es debatible. En ciencia es así. En ciencia no fue que dijo José Manuel y eso es así, ¿no? Entonces, primera pregunta dice aquí, ¿qué opina de la ola de información sobre Bill Gates con el tema de los chips y las vacunas? Los invito a buscar ese tema en la página de BBC Mundo. Hay un artículo de bbcmundo.com en donde explica por qué las personas que se meten a hacer cosas como las que hace la fundación de Bill y Melinda Gates terminan crucificados. ¿Sí? Casi todo el que se mete a hacer paz y ayudar termina grave. Y si no, miren a Santos. ¿Dónde quedó? Los invito a mirar eso. ¿Por qué se genera alrededor de ellos tanta polémica? Y hasta una diputada italiana en público pidió hasta que lo acusaran de crímenes de lesa humanidad. También les recomiendo mirar la serie de Netflix que se llama Al filo de la navaja, creo, sobre la vida y el trabajo que está haciendo la fundación para que se den cuenta qué infamia, una infamia, eso que hace la gente, no, dramatícela, a ver, dramatice, una infamia con eso, ¿sí? Es así, cuando usted esté exponiendo tiene que ponerle también sentimiento a la cosa. Pobre Bill Gates,
todo caso está tratando de nivelarlos hasta un inodoro para los países pobres, imagínense, donde no hay alcantarillado, donde no, tipo tan brillante. Pero bueno, esas son las cosas injustas que hay en este mundo. Recuerda que los humanos vivimos de mentiras. Eso que usted me está diciendo se relaciona con eso. Nos encantan las mentiras. Acá, mire, y la intriga y el engaño. Usted, ahora las fake news están en todo lado, ¿no? Facebook, fake news. Mentira, engaño, intriga. Otra preguntita por acá. ¿Dónde? ¿Será que la mejor opción es hacer una pausa activa referente al tema que se está exponiendo? Puede ser, puede ser. Pero hay una cosa muy interesante y es siempre jugar con las características del auditorio. A mí me encantan las pausas, por ejemplo, que hace Antanas Mockus, que es más o menos lo que usted está diciendo allá. Él, en las exposiciones, Antanas Mockus siempre dinamiza el público preguntándole sobre cosas de las que está hablando, ¿no? Y él tiene, entre otras cosas, él camina así como a salticos, como a resalticos. Entonces él pasa por todo el auditorio. Bueno, levanten la mano quienes se creen buenos. Por ejemplo, un día en una exposición. ¿Quiénes se creen buenos? Todos levantan la mano. Bueno, bajen la mano. Ahora levante la mano aquellos que creen que la ley es para ellos. Nadie levantó la mano. Entonces, él estaba hablando sobre ese tema de la bondad y la justicia, ¿no? Usted se cree bueno, usted cree que la ley no está. Entonces, él dinamiza así, todo el tiempo estar interactuando con el público. Aquí por Zoom, mire que les cuento una cosa. Un tema es hablar aquí por Zoom que yo no los estoy sintiendo a ustedes casi. Pero cuando hago una conferencia allá afuera o una clase, yo me erizo, en serio lo que dice Amparo. Me erizo porque siento la interacción con la gente, ¿no? Y eso le permite a uno crear el chiste y elevar un poco el nivel de interactividad. Ok, otra pregunta. Si existen los agujeros negros, entonces, ¿por qué se demora mucho tiempo para llegar a Marte? Una pregunta astronómica. A ver, los agujeros negros son una realidad de este universo descrita por John Archibald Wheeler. Lo pueden encontrar en una obra que se llama Arrugas en el Tiempo. Se la recomiendo, buenísima para entender el tema de las pruebas del Big Bang. Ahí John Archibald Wheeler expuso el tema de agujeros negros. Después, con la observación astronómica, se descubrió los resultados de la presencia de un agujero negro y tal. De aquí a Marte no hay agujeros negros. La distancia de aquí a Marte es una distancia, en términos astronómicos, pequeña. Es una distancia de una órbita a otra, ¿sí? Únicamente se puede ir en unos momentos del año, porque Marte, como está en la órbita más alejada que la Tierra, entonces hay días en que alcanza la Tierra y hay días en que la Tierra, como está girando más rápido en el centro, parece que se alejara, ¿sí? Entonces queda una ventanita nomás para enviar los cohetes hasta allá. Eso es lo que está trabajando Elon Musk con su supercohete Starship. Por favor, mires esa información. Si usted es educador, tiene que estar hablando del futuro, porque usted está educando gente para el futuro, no gente para el pasado. El estudiante no tiene que saber lo que usted sabe. Olvídese que usted es biólogo y va a sacar biólogos. O si usted es filósofo, va a sacar filósofos. Eso no es cierto. Usted solamente está haciendo una formación de competencia en los estudiantes, de competencias tanto específicas como transversales. Entonces, infórmese, manténgase en lectura. Si debemos grabar nuestras exposiciones previamente para las materias, ¿tiene recomendaciones específicas? Bueno, en el caso de Zoom, tenga muy clarito lo que hace, porque una grabación no es una grabación, ¿no? Esta conferencia quedó grabada, ¿no? Esta conferencia la vamos a poner en una página web. Yo también tengo página web para los estudiantes y hago frecuentemente conferencias ahí para ellos. La voy a colocar en un canal diferente que va a hablar mucho sobre este tema del saber epistemológico. Tenga muy claramente lo que está haciendo, ¿no? En general, las personas admiran y se dan cuenta del dominio que usted tiene. Es sencillo darse cuenta que una persona no domina, no preparó. Concéntrese en lo que está haciendo, haga un producto de calidad
Y para hacer ese producto de calidad, usted tiene que leer. Usted tiene que ser una persona culta en lo que hace, ¿sí? No se presente frente a un auditorio a improvisar o a decir lo que se le ocurre. Y ojo, fundamental, recuerden, las fuentes. Ahí está todo el armeo otro de libros porque eso es lo que vale. ¿Cuánto es el máximo de diapositivas para una exposición? Por ejemplo, de una exposición de 20 minutos. Con respecto a eso, hay diapositivas como esta, por ejemplo, que servirían para hacer 2 horas de trabajo. En esta me hicieron correr, porque alguien me estaba diciendo por ahí que porque estaba saliéndome del tema. Con lo que quería con esta imagen era mostrar la hipótesis, mirar todo el recorrido y formular la tesis, que es lo que usted tiene que hacer en toda exposición, ¿no? Usted no vaya a hablar por hablar. Usted siempre va, hace introducción, genera su hipótesis, genera la tesis y saca la conclusión, porque ya pues la información está lista. Usted no está haciendo un experimento ahí a ver qué resulta, no. Ya tiene que estar formulada su hipótesis y su tesis para que sepan para dónde van las conclusiones. Pero, por ejemplo, si las gráficas son muy ricas, usted puede hacer poquitas y le van a durar. Pero si se va a poner hacer un montón de gráficas, por ejemplo, en este caso, hubiera podido hacer una diapositiva para el sentimiento mágico, otra para el sentimiento religioso, otra para el filosófico, y me hubiera quedado la exposición más larga. Entonces, tengo que tener capacidad de síntesis para que le quede ameno, ¿no? Si no, quedar muy recargado. Nadie me está preguntando, por ejemplo, por este tema de la ingeniería y la tecnología, que están aquí en la parte del gráfico. Bueno, listo, cuénteme. Chévere la dinámica con relación al tema. Bien, sobre esto era que quería hablarles esta tarde, entonces, ¿algo más? Quiero hacerle hoy un reconocimiento grande a la doctora Arminda, que ha estado muy pendiente de las actividades de formación. Le agradezco mucho la oportunidad y ojalá los haya cuestionado. Ojalá los haya dejado con preguntas, con dudas, que quede gusanito allá haciendo efecto, porque en esta vida estamos y tenemos que aprender a cuestionar. Muchas gracias, profe, perdóname. muchísimas gracias, señor. Queda Hay una capítulo para pregunta. una pregunta. Dice, Sí. si debo hacer una exposición sobre mí mismo, ¿cómo debería manejarla correctamente y hacia dónde debería orientarla? Ese tipo de exposición tiene un nombre específico, ¿no? Se llama monólogo. Monólogo. Y hay la manera de hacerlo. La técnica es diseñarlo, redactarlo, bien, siempre buscando claridad y la intención, ¿no? Toda vida vale la pena descubrirla y entenderla. Pero si haces bien el monólogo, no queda egoísta, no queda comparativo, no queda chocante. Que hay gente que hace monólogos para echarse flores, ¿sí? Para lavarse. Entonces, monólogo harto. Usar bien esa técnica. ¿Hay alguna más? No, ya es un comentario. Un comentario. Les agradezco muchísimo. Entonces, doctora Arminda, muchas gracias. No, a usted, profesor, muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación. A todos los participantes, muchas gracias. Los esperamos el otro martes en la nueva curso de formación a la misma hora y por la misma plataforma. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profesor, y gracias también a la ingeniera Irene y a todos los de Unión Panamericana por este apoyo. Gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.